Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar. Un gusto, Cristian. Bueno, quiero sumarme también en la felicitación por el aniversario, ¿no? Por los 16 años de Córdoba, para Córdoba, con noticias de Córdoba. La verdad que siempre es un gran esfuerzo y bueno, felicito, como vos decís, a todos, los periodistas como vos, a los directivos y también a todo el personal fuera de cámara que no se ve y siempre hace un gran trabajo. Son los que verdaderamente trabajan, ¿no? Entre otros. Senador, bueno, quiero empezar a hablar un poco con esto de último momento, que hace horas, o desde ayer, o del viernes, mejor dicho, digo, como novedad política, y que tiene que ver con los superpoderes. La oposición lo denomina así superpoderes, que en realidad es un proyecto que mandó el presidente Alberto Fernández al Congreso. La oposición dice que mucho no se sabe, que en realidad no le van a firmar un cheque en blanco, no se sabe mucho de qué se trata, trascendió que es para darle mayor autonomía a las decisiones. ¿Sabe algo usted que es integrante? No, la verdad que no llegó al Senado el proyecto, estaría ingresando en diputados, no sé si ha ingresado, porque como estamos virtual ahora y estamos yendo poco, estuve yo la semana pasada en Buenos Aires, no había ingresado. No, yo creo que después de todo lo que pasó y las discusiones que se judicializaron inútilmente, porque nosotros pensamos que en una pandemia, con la situación que hay en el mundo, evidentemente los gobernantes tienen que tomar decisiones que no son las decisiones habituales que toma un gobierno. Ni tampoco las más simpáticas. Además, ¿no es cierto? Y están basadas justamente en la defensa de la vida de la gente, donde el tema no puede ser tan discursivo, tan de debate, porque hay que tomar resoluciones. El presidente desde el primer día ha sido totalmente abierto, habla con los gobernadores, habla con la oposición, habla con todo el mundo, pero al fin y al cabo, como siempre pasa, está en la soledad de la de última decisión que la tiene que tomar él. No conozco yo el proyecto de ley porque no lo he leído, no llegó, pero creo que lo que se busca es darle una garantía constitucional, legal, judicial a las decisiones del presidente. Del Congreso. Claro, ¿no es cierto? Donde el Congreso pueda avalar y darle la posibilidad a un presidente de que tome decisiones que no están basadas en una cuestión económica, no es el reparto de la plata. Los superpoderes es una decisión, cuando se comenta de ese modo, que es simplemente un poco para desgastar al gobierno, ¿no es cierto? Es injusto esto, estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, en síntesis, cuando usted toma una medida, cierro, abro, hago esto, hago lo otro, lo que está cuidando es la vida de las personas. Y estamos en una situación muy complicada, porque si bien se ha mesetado, esta vez se amesetó muy alto, y evidentemente si no logramos pararlo y esto empieza exponencialmente, ¿no es cierto?, a crecer, ya entonces cuando estamos hablando de 2.000 casos por día, 1.800, 1.700, por ejemplo, para hablar de Córdoba, vamos a ver hoy lunes cuánto da, porque sábado y domingo siempre bajan los testeos, por lo tanto baja el índice. Si exponencialmente esto no se para, podemos hablar que la próxima vez son 3.000, 6.000, o sea, es un tema muy complicado, ¿no es cierto? Así que las decisiones tienen que ser siempre las más razonables. A todos nos gustan que los ciudadanos puedan moverse con la mayor libertad posible, pero también, ¿no es cierto?, tiene que haber un compromiso de cuidarse y de cuidar al resto. Y esto significa tomar medidas. Medidas que se aplican en el mundo. En algunos lugares de un modo, en otras de otro. Bueno, en Alemania, en los primeros países, Alemania, en Inglaterra, también, ¿no? Vemos nuestros países vecinos, o sea, claro. A ver, para no entrar en una discusión que a mí me parece inocuo este tema de las clases. Pero la oposición clases, lo usa para posicionarse también de cara a las elecciones. Bueno, hay una realidad que yo justamente lo comentaba estos días, ¿no? Me acuerdo cuando el presidente llamó por primera vez en marzo, que la oposición llegó y le dijo: somos su soldado, usted es el capitán del barco. El capitán del barco, estamos con usted. Bueno, a los 60 días el presidente tenía 80% de imagen positiva, porque el ciudadano valoró, ¿no es cierto?, la preocupación de un presidente para cuidarle la vida, ¿no es cierto?, a la gente. Y ahí entonces empezó un sector, un ala más dura, comandada por el expresidente Macri y otros sectores, ¿no es cierto?, que lo acompañaban a él, para un proceso de desgaste que no paró nunca, ¿no es cierto? Acuérdense de la infectadura, como haciendo creer que lo que estábamos hablando... Hemos hablado acá, ¿no? La denuncia de Elisa Carrió diciendo que era un veneno, bueno, y hoy no estamos sacar a la gente a la calle como un desafío a que se contagien. Bueno, hoy yo creo que ya nadie hace eso. Y por último, para darle un poco un corte a este tema, Cristian, yo veo otro tema más, ¿no es cierto? Porque uno dice, tenemos que evitar analizar esto desde el número.
No, son 1.800, no, hubo 100 más, hubo 200 menos. Hay muchos muertos, Cristian. Sí, bueno, el ex gobernador de Santa Fe, los muertos no se recuperan. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en Córdoba, tuvimos semanas de 20, 30 personas muertas por día, uno tiene que cerrar los ojos y ponerse en esas 30 familias que diariamente pierden a un ser querido y se da cuenta de la tragedia de lo que estamos hablando. Por lo tanto, me parece que hay que volver a darle una mirada humanizada a este tema, no conformarnos con que ya murieron un poco más, un poco menos, porque hay más o menos, sino que estamos hablando de nuestros vecinos, de seres humanos, y todo lo que más podamos hacer para cuidar la vida de la gente tiene que ser nuestra prioridad. Para finalizar este tema que tiene que ver con el tema de la pandemia, digo, usted habló de razonabilidad recién, ¿no?, en cuanto a las medidas que hay que tomar. ¿Son razonables las medidas que ha tomado el gobernador Schiaretti no adhiriendo tanto al proyecto nacional en función de no pagar un costo político por eso? Una opinión. Yo no, a ver, es probable, como en todas las cuestiones, que haya especulación política, pero la verdad es que no quiero darle esa mirada porque creo que me parece que va a ser agresivo para la gente, ¿no es cierto? Creo que todos estamos esperando a alguien que diga las cosas con un poco de sensatez, ¿no? Yo creo que el gobierno de Córdoba viene tomando las medidas que cree adecuadas. Lo que creo, y me da la impresión que nos hemos relajado un poco, y a mí me parece de que es muy probable que si sigamos así, con 1.700, 1.800 casos, que fue el pico del año pasado, y no logramos pararlo, después nos vamos a arrepentir de eso. Mi visión personal es que, sin comparar lo que hace el presidente, porque el AMBA no es el interior, pero también tenemos la experiencia que a los 15, 20 días lo que pasa en el AMBA viene al interior, especialmente repercute en la región centro. Me da la impresión de que tendríamos que no relajarnos, ¿no es cierto?, y tomar medidas que sean un poco más severas en este momento específicamente, y que no tienen que ser para siempre. Yo no creo en eso, creo que esto es muy dinámico y hay que ir viendo cómo son las circunstancias y llevarlas adelante. Entonces me parece que en ese aspecto Córdoba creo que ha trabajado bien en el tema de la pandemia, ha hecho todo lo mejor posible, creo que hay responsabilidad, pero me parece que no hay que politizar, especialmente con este tema de las escuelas, las nuevas escuelas. Todo esto, cada vez que nos movemos y cada vez que abrimos, sumamos un riesgo. Lo más importante es no errarle y saber que ese riesgo que sumamos después lo podamos contener, ¿no es cierto?, y no se transforme en una tragedia. Senador, quiero aprovechar su presencia porque usted votó a favor de la prórroga de la ley de biocombustibles, sabemos lo que genera en términos de empleo, de producción, de inversión, etcétera. Ahora se ha vuelto a prorrogar esa ley, pero en su momento va a volver al debate para ver si ese corte se disminuye o no. En su caso, ¿cómo votaría si eso se vuelve a reformar en función de esta ley de Máximo Kirchner y de Massa? Primero, que el voto siempre va a estar analizado en función del contexto de la ley y de las negociaciones que se puedan hacer. A ver, para tratar de hacer sintético en un tema que es complejo. En octubre del año pasado el Senado decidió prorrogar, ¿no es cierto?, un sistema vigente que estaba desde el 2006 y que era producto de nuestros gobiernos. Fue Néstor Kirchner el que decidió darle un impulso al desarrollo del biocombustible en la Argentina. Primero hay que decir eso porque mucha gente ahora, cuando ve que hay posiciones distintas, cree que el gobierno nacional está en contra. El gobierno nacional fue el que creó este sistema y lo bancó durante mucho tiempo. En octubre nosotros decidimos prorrogarlo y a lo mejor la prórroga de 4 años, a mi entender ahora, fue un poco excesiva de parte nuestra, pero siempre con la buena fe de pensar que los sectores, en este caso el sector petrolero, el sector de biocombustibles, se iban a sentar y iban a hacer acuerdos. Y este es uno de los primeros problemas que tiene el tratamiento de esto, que los sectores no acuerdan. Y después se quejan de que participa el Estado, pero si no participa el Estado, acá no habría ningún acuerdo. Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de un producto que usted obligatoriamente el otro le tiene que comprar. Y si el otro obligatoriamente le tiene que comprar, usted tiene que ponerse de acuerdo en el precio, en las condiciones. Bueno, en este caso, para hablar específicamente lo de Córdoba, el bioetanol no tiene prácticamente cambios.
la ley que había presentado, estaba por presentar el Diputados, el Frente de Todos, hablaba del 10% y justamente fueron nuestros diputados nacionales los que solicitaron al bloque la perspectiva de seguir el 12 y está. O sea que para nosotros el corte no tiene ninguna cuestión. Ahora también hay una realidad que hay que analizar y que a lo mejor no todos conocen, que si uno prorroga la ley original, que es la que estamos prorrogando, dice que el corte es del 5%. Sí. En realidad la ley dice que es del 5% para todos. ¿No es del 7, perdón? El 5% para todos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que después el Estado Nacional, justamente para darle más desarrollo a esta industria, que sabemos que es muy importante en Córdoba, en la zona centro, que ha dado mucho trabajo, que hay mucha inversión, lo fue mejorando. Y llegó del 5 al 10 en el biodiesel y al 12 en el bioetanol junto con la caña de azúcar. Pero la verdad es que nosotros, sus diputados, prorroga la ley que nosotros tenemos y el Estado quisiera, lo bajaría por medio de una resolución al 5%. Y no lo prestaría al debate. Claro, porque la ley dice 5%, lo demás son resoluciones. Cuando usted tiene facultad para solucionar para arriba, la tiene para abajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que justamente se está discutiendo porque se quieren dar soluciones. Inclusive, cuando aprobamos la prórroga, todos, inclusive yo, dijimos de que la prórroga está bien, pero claro, pasaron muchos años, 15 años, que había que adecuarla a estas nuevas circunstancias y había que definir un nuevo proyecto de ley, en el cual estuvieron de acuerdo todos. En Argentina todo el mundo quiere una ley nueva, el problema es lograr un acuerdo con la misma. A mí me parece que tenemos que defender el sector, porque es un sector importante para nosotros, pero tampoco creo que sirve golpearse el pecho y decir viva Córdoba, que se caiga el otro. Esto es la Argentina. Y tenemos que encontrar un mecanismo. Hoy hay un problema importante para resolver, y es que cuando usted tiene un corte alto, en este caso, por ejemplo, el 12%, el otro tiene la obligación de comprar, y usted, en el precio del maíz o en el de la soja, está a un precio internacional altísimo. Imagínense que la soja está llegando en cualquier momento a los $600, sí, eso incide fuertemente en el precio. Claro. Entonces tiene que haber un reacomodamiento de los dos sectores para decir, bueno, te compro tanto, pero veamos cómo es el precio. Es uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina. Necesitamos exportación y es bárbaro cuando los commodities son altos. El problema es cuando trasladamos todo eso al mercado interno, pagamos cara la carne. ¿No? Más le digo, en los próximos tiempos el tema de la carne se va a complicar porque los feedlots, todo eso ya no pueden dar más maíz porque el precio del maíz es tan alto que vamos a tener que volver a los novillos a pasto. Y cuando volvamos a los novillos a pasto, mucho de lo que usamos en agricultura lo vamos a tener que volver a usar en ganadería. O sea, no todas las cosas, lo cierto, son perfectas. Traen beneficios y también traen complicaciones. Los extremos son malos, ¿no? Hablamos de dos temas que tienen que ver en lo macro, desde la nación, como biocombustible, como la pandemia, etcétera, pero lo quiero pasar al tema más político, partidario. El domingo pasado, una nota que le hizo Julián Cañas en La Voz del Interior, edita el título y dice que a Córdoba, que es mentira que a Córdoba le fue mejor con Macri, que le va mejor con... Y la nota dice que con Alberto Fernández al Córdoba le fue mejor que con Mauricio Macri. Le fue mejor. Mientras el director va poniendo, y se lo quiero poner porque es su compañera en la Cámara de Senadores, dicen que no es así, que le fue mejor con Macri a Córdoba que con estos años que lleva Alberto Fernández. Cuando escuchemos a ver qué dice. La escuchemos a Laura a ver qué dice. Claro, porque justamente le preguntaba de eso porque estaba esa disyuntiva y quiero aprovechar la nota que le hacía Julián Cañas el domingo pasado. Que a Córdoba le fue bien con Alberto Fernández. A mí sentame cualquier kirchnerista del gobierno nacional de delante mío que me lo diga de frente, porque lo dice... La pregunta era la misma que le hice a usted. Tengo aprecio por Laura, que es una buena compañera. No solamente que... Nos conocemos de hace mucho tiempo. Creo que es un eslogan lo de ella, no es verdad, ¿no es cierto? Llegamos a los hechos concretos. A ver, durante el gobierno de Macri, el gobierno de Córdoba tuvo que luchar para que podamos pagar las jubilaciones. Sabemos que nosotros tenemos jubilaciones altas, que también los aportes son altos. Bueno, es un problema de una Córdoba pujante. Y el gobierno de Macri ayudó. Este gobierno no solo ayudó, este gobierno ha resuelto el problema. Este gobierno del año 2021 ha destinado un presupuesto para Córdoba para acompañar a las jubilaciones de 20.000 millones de pesos, es histórico.
Por lo tanto, estamos dando una solución definitiva a algo que Macri fue dando de a poco más. Cuando nos hicimos cargo, Alberto pagó deudas de la caja que habían quedado de la época de Macri. Vamos a otro tema fundamental, las obras públicas. Bueno, ahí tenemos las grandes obras públicas, la Ruta 19 abandonada, ¿no es cierto? Apenas si empezaron con obras, ya tenemos 2 tramos que están para inaugurarse en cualquier momento, se hicieron durante la pandemia, ¿no es cierto? Una ruta neurálgica, una autopista neurálgica para nosotros, para San Justo, ¿no es cierto? Se hace con la plata del gobierno nacional. Bajo Grande, que es una obra que andaba a los tumbos y que inclusive el gobierno provincial había tenido que poner plata para seguirla adelante porque en realidad Macri no mandaba lo que le correspondía. El presidente vino y dijo que lo que quedaba lo va a pagar él. Más, cuando asumimos nosotros, una de las primeras intervenciones del gobierno provincial, justamente por el ministro Ricardo Sosa, que está al frente de Obras Públicas, fue reunirse con el ministro Catopodio en Buenos Aires y pedirle que por favor, ¿no es cierto?, este gobierno de Alberto Fernández pagara los 12.000 millones de pesos que le había dejado Macri de clavo, de deuda, 12.000 millones de pesos a valores históricos, ¿no es cierto? Imagínense cuánta plata es. Entonces la verdad que lo que decimos es absolutamente cierto. Alberto Fernández, con la pandemia, en el peor momento de la economía del mundo, uno de los momentos más golpeados de la Argentina, no solamente se ocupó de seguir con las obras que dejó Macri, las viviendas inconclusas, como ahora 400 viviendas que se están terminando en San Francisco, todo lo estamos haciendo con los recursos del gobierno nacional, más, ¿no es cierto? El gobierno nacional hoy está haciendo una intervención de 350 obras en 350 municipios de Córdoba, donde se hace sin ningún tipo de discriminación, sin ninguna cuestión política. Más, creo que han salido más obras, ¿no es cierto?, de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos. Que no comulgan con el Frente de Todos. Y se están haciendo con plata del gobierno nacional. Más, el otro día usted vio que vino el ministro Catopodis, bueno, me pidió que lo acompañe y yo estuve en la reunión. En la foto. Por primera vez estuve en el Centro Cívico después de mucho tiempo. Y ahí, ¿no es cierto?, el gobierno nacional le dio al gobernador para firmar un convenio por 2.700 millones de pesos de 60 obras de intendentes que estaban tramitadas de antes de que nosotros ahora seamos gobierno, ¿no es cierto? Que habían quedado de la gestión anterior. No, claro, mientras seguimos hablando, usted recién mencionó esa visita que hizo después de mucho tiempo con Schiaretti en el panel con el ministro de Obras Públicas de la Nación. Le voy a pedir al director, porque esto lo traigo a colación. Entonces, ¿cómo se entiende que un gobernador de origen peronista, en términos políticos, le haya sido más funcional a Macri, según sus declaraciones, y de muchos otros que comulgan con esta idea, ¿no? Vamos a ver justamente, porque lo decía el intendente de la Cumbre, que comulga políticamente con usted también, y decía que, bueno... Un gran intendente y muy buen dirigente y joven. Sí, director, cuando lo tenga, sino también política que parece haber entre el actual gobernador y el expresidente del PJ provincial, ¿no? Caserio. Creo que hay una diferencia de opiniones planteada, como bien te decía, desde la elección a presidente desde el año pasado. Entiendo, tal cual lo dijo Carlos Caserio el año pasado, fue muy difícil para los peronistas ver que en la sede partidaria de nuestro partido justicialista se entregaban votos de Macri. ¿Cómo? Digo, se sabía, pero a veces... Se sabía y todos... Que en la sede partidaria del PJ se entregaban votos. Se entregaban votos de Macri cuando se decidió el corte de boleta, ¿no? Ir con una boleta corta. Esas son cuestiones que, bueno, no, los que somos y tenemos raíz peronista, no las toleramos. Durísimo, ¿no? Algo que medianamente aquellos periodistas que somos del género político se sabe, pero que los funcionarios no lo dicen. ¿Fue así, Caserio? Fue totalmente verdadero. Más que duro, es una cuestión verdadera. Entender. Bueno, eso fue, la verdad que... Sí, es una tanta anécdota, claro, pero Cristian, digo... pasó hace tanto que es un tema que yo ya he superado. Prácticamente no lo hablo en los medios. Claro, lo traía en función que decía usted en la nota del domingo. Como usted me pregunta... Que Schiaretti le fue más funcional a Macri, por eso... Como usted me pregunta, yo respondo. Yo era el presidente del partido después de muchos años de ser presidente del partido. Cuando vi que en el partido usted entraba y estaban las pilas de votos de Macri o también de Alberto Fernández en el suelo del partido, para que la gente elija cualquiera, me di cuenta que este no podía ser mi partido y por eso presenté la renuncia. A ver,
esto es un tema muy simple, ¿no es cierto? Evidentemente el gobernador Schiaretti se comporta como un gobernador opositor, porque es un gobernador opositor. Primero es un gobernador... Si usted me dice así, yo diría opositor a Macri, sería la lógica. Estamos hablando del día de hoy, es un opositor a este gobierno nacional. Y evidentemente tuvo una muy buena confluencia en su accionamiento con Macri, pero eso ya todo el mundo lo sabe, es de dominio público. ¿Por qué digo esto? Por una cosa muy simple, que si usted es gobernador y es peronista, ¿no es cierto?, y le da lo mismo cualquier presidente, como fue la campaña, ¿se acuerda cómo decía la campaña? Sí. Votala a Juan, cualquier presidente no dio lo mismo, quiere decir que entonces usted no es parte de la política. Nosotros queríamos tener un presidente peronista, no nos daba lo mismo otro presidente. Aparte, si después usted forma un bloque propio que está asociado a otros candidatos, como es Roberto Labaña, y no es parte del bloque oficial del peronismo, es porque no es oficialista. ¿No? Pero quiero dejarle claro que no es una molestia, eso es un derecho que tiene el gobernador. Seguro. Simplemente que no hay que molestarse porque uno diga la verdad. Seguro. Se me va el tiempo, me quedaría mucho, hace mucho que no lo tenía, entonces lo quiero aprovechar. Así como le tiré algunas de cal, le voy a tirar algunas de arena, algunas buenas y otras malas, porque usted salió a decir, no está definida mi candidatura. Pero según parece, dirigente importante como Olga Riutor, que la vamos a escuchar, dice, lo que no se negocia es la candidatura de Carlos Caserio. Usted siempre es un reconocido político que tiene una diplomacia para decir las cosas y es prudente, pero queremos escuchar a Olga Riutor. Escuchamos a Olga. Ni se ha planteado este tema. Lo único que se ha planteado con claridad es, lo bueno sería ir todos juntos, ahora si no se puede ir, lo que no se negocia es la candidatura de Caserio. Ahora, del otro lado dijeron lo que no se negocia es la candidatura de... Lo que no se negocia es la candidatura del actual senador Carlos Caserio para repetir en la banca, y del otro lado dijeron lo que no se negocia es la candidatura de la esposa del gobernador, Alejandra Vigo. Bueno, primero quiero agradecerle a la Olga porque es parte de nuestro espacio. ¿Te gustaría que sea candidata a diputada? Digo, como gusto personal. Y me parecería muy justo que lo sea y creo que tiene todo el mérito para hacerla, pero bueno, está en la misma situación que yo, las candidaturas no están definidas, yo tengo toda la voluntad del mundo, siento que puedo ser útil al país, creo que tengo una experiencia de senador que me parece que es bueno, ¿no es cierto? Además me gusta ser senador, pero bueno, este es un proyecto colectivo y lo vamos a definir entre todos, tanto lo de Olga, lo mío, lo de cualquiera. Con respecto a ese tema quiero agotarlo para que no sea en cada entrevista lo mismo. No hubo nunca ningún tipo de negociación. Yo le pregunté al presidente, le pregunté al jefe de gabinete y me dijeron, jamás el gobierno nacional ni el provincial hablamos de negociación. Le hago un pequeño paréntesis, senador. ¿Sabe quién estuvo sentado ahí? Oscar González, que lo sucedió a usted en el Partido Justicialista. Y le pregunté lo mismo, digo, estamos en conversaciones yo creo que hace como un mes, ¿no? Creo que fue un error ese día. Yo creo que le estaba hablando del Partido Justicialista, de la elección que se iba a dar del Partido Justicialista, en las cuales había un concepto de que en función de la pandemia y la crisis que tenemos, ¿no es cierto?, hacer una unidad y nos sentamos a hablar. Pero esto es otra cosa, estamos hablando de la elección a diputados y senadores nacionales de este año, donde el presidente, el otro día, ¿qué nos dijo? Consoliden el espacio, necesitamos senadores, senadoras, diputados y diputados, que sean quien sean, acompañen a este proyecto del gobierno nacional. Se me acaba el tiempo, no quiero que se convierta en la última entrevista del año porque estamos de puerta a las próximas elecciones, así que seguramente nos vamos a volver a ver, senador. Es un gusto, Cristian, y bueno, sé que estoy en deuda y siempre la verdad que estoy un poco apurado, pero es un gusto, voy a volver por el canal y también por usted, a quien aprecio mucho. La gran pregunta, y con esto cierro y lo despido, ¿volverá como candidato? Nos vemos la semana que viene.